Esperamos estén teniendo una buena jornada. En esta ocasión, Gustavo Grenet Toro Y Felipe Medel León les presentaremos una forma de entender el horror cósmico. a través de la lectura del libro La llamada de Cthulhu y otros relatos. Howard Phillips Lovecraft, o mejor conocido como H.P. Lovecraft, fue antes de que un cáncer intestinal le arrebatara su existencia, a sus 46 años, un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción, elaborando una cosmogonía y mitología propia de seres y civilizaciones sobrenaturales, trascendentes y anteriores al dominio del hombre. Nacido en Providence el 20 de agosto de 1890, bajo el seno de una familia pudiente, el pequeño Lovecraft creció huérfano de padre apartado de los demás niños de su edad, bajo una disciplina estricta por parte de su progenitora, no permitiéndole relacionarse con aquellos de menor categoría social. Con su primera publicación en 1928, aún muy lejos, al pequeño futuro escritor, ajeno a su época, no le quedaba más opción que vagar a sus anchas por los parajes sombríos y apartados que rodeaban su realidad, sirviéndole su desbordante imaginación como único medio de entretenimiento, llenando el escenario a su alrededor de hadas y personajes sobrenaturales. Más tarde, de su mano y pluma, el horror cósmico tomaría un lugar en la literatura. Este se basa en una estremecedora premisa: Dios no existe o está muerto, y el ser humano y todo lo que significa. Nuestro mundo es apenas una diminuta isla en un océano negro e infinito, condenados a la destrucción, solos y en peligro ante las mil formas de los seres indescriptibles y superiores a cualquier concepto que nuestra mente pueda lucubrar. El primer relato nos deja a Francis Wayland Thurston como narrador. Contemporáneo a la época del autor, durante el invierno de 1926, este se enfrenta al misterio que rodea la muerte de su tío, un respetable profesor de lingüística de la Universidad de Brown, George Gamble Angel. Unos documentos le serían entregados al sobrino. Estos incluyen un informe sobre un ataque perpetrado por una secta a lo largo de los años. Una posterior investigación sobre los miembros de la misma terminaría por sacar a la luz algunas pistas sobre la horrorosa criatura que veneran. Un ser que ha convertido a las profundidades oceánicas en su lugar de descanso. Un sueño profundo protege a la humanidad de un destino inevitable. El segundo relato nos sitúa en Dunwich, pequeño pueblo ficticio situado también en el ficticio valle del río Miskatonic, Massachusetts, Nueva Inglaterra, formando también parte de la región imaginaria conocida como el Triángulo de Lovecraft. Sirviendo el mismísimo maestro como narrador omnisciente, se nos describe a los habitantes de tan apartado y empobrecido lugar como endogámicos de mala educación y supersticiosos. No parecería extraño para el inconsciente entonces que leyendas antiguas con ritos impios y aquelarres de indios, con salvajes plegarias orgiásticas, sean comunes en este sitio. Las grandes colinas redondeadas con patrones de columnas de roca con aparentes fines ritualísticos serían objeto de terror absoluto, con sombras y estruendos provenientes de lo profundo de las entrañas del planeta. Es entonces que se nos plantea a Wilbur Whateley, un individuo extraño y de precoz crecimiento que, dotado de sus herramientas, buscará traer de vuelta el dominio de los grandes antiguos, barriendo consigo el de la humanidad. Negándose a creer en los rumores de un legado macabro que rodea a su familia, el último descendiente de los Delaporte, último narrador de las tres historias, viaja de Massachusetts hasta el decrépito Exham Priori, patrimonio en Inglaterra de la sangre que corre por sus venas. Apoyado de sus recursos económicos, restauraría el priorato y se mudaría con su servidumbre y sus queridos gatos, buscando limpiar el nombre de su familia. Sería acosado por sueños que le revelarían y la presencia de ratas corriendo por el interior de las paredes del lugar, inquietando a su persona y a sus mascotas, serían presentes con mayor intensidad, decididas a que las siguiera hasta aquellas intrincadas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enloquecido dios sin rostro, aúlla ciegas en la más tenebrosa oscuridad,
a los acordes de dos necios y amorfos flautistas. Como dato curioso, en el idioma original, o sea, en el inglés, el gato mascota del protagonista tiene el mismo nombre que el gato del autor. Si prestamos atención, nos percataremos del recurso utilizado en el primer relato, y es que tal como Francis Wayland Thurston, nosotros como lectores somos en primera instancia totalmente ajenos ante la existencia de estos grandes antiguos. Y es que vamos descubriendo junto a él, poco a poco, las pistas que va dejando el transcurso de la historia, para acabar vislumbrando el descorazonador escenario que rige a toda la existencia. Una vez somos conscientes del contexto que rodea la literatura Lovecraftiana, el autor se da la libertad, en el segundo relato, de otorgarle un rostro a aquel que busca el retorno de tales seres primigenios, siendo en este caso Wilburn-Quateley. De manera novedosa, además, se nos introduce un concepto que es cuanto menos interesante y que refuerza aún más esta mitología, una entidad que funge como la llave y la puerta. De ser invocada, la perdición que le espera a la humanidad no tendrá precedentes en la historia. Para cerrar con broche de oro, H.P. Lovecraft finaliza por emplear una herramienta brillante. Si bien puede parecer que nos encontramos ante una instancia igual a la del primer relato, es decir, con un protagonista que conoce la verdad de su mundo, en el tercero, al narrársenos como si se tratara de un simple suceso paranormal, pero mencionándonos temas como rituales paganos, hace que se cree una especie de complicidad con el lector, porque nosotros ya sabemos lo que hay detrás, limitándonos únicamente a servir de espectadores que atestiguan cómo progresivamente la tensión sube. El hecho de que casi al final se nos entregue una especie de breve vistazo a un ser del que no tenemos noción alguna, más allá del nombre que se le entrega, Nyarlathotep, hace que caigamos en cuenta de que aún desconocemos parte del panorama, creándose, quizás, un interés por descubrir todo lo que este universo ficticio tiene para ofrecernos. Una vez siendo testigo de tal exposición, sencillamente podemos decir que el horror cósmico saca una inspiración de un sentimiento inerte al ser humano, el miedo a lo desconocido, algo tan grande que no puede ser comprendido. En esencia, el cosmos es todo lo que nos rodea, siendo la existencia y entendimiento humano ínfimos en la comparación. Esto significó una fuente de inspiración tremendamente fértil, transmitiendo su influencia aún hoy en día sobre la ciencia ficción actual. Como por ejemplo podemos mencionar a la película The Thing de 1982 o Annihilation y Bird Box, ambas de 2018, que además de servir como recomendación de citas bastante buenas, al seguir la línea de horror cósmico nos ayuda a experimentar de manera cinematográfica aquello que transmite H.P. Lovecraft. Nos despedimos mostrando estos dibujos hechos inspirados en la lectura, recomendándola como un buen punto de partida para aquellos que estén interesados en saber más acerca del horror cósmico. Una exploración existencial, aderezada mayoritariamente con el peligro que representan estas deidades cósmicas, es lo que te espera si decides aventurarte en el arte de Howard Phillips Lovecraft.